¿Ha empezado alguien a quien quieres a mostrar cambios sutiles pero preocupantes en el último año? Mucha gente piensa que la vejez y la muerte llegan de repente, pero la verdad es que el cuerpo suele enviar señales silenciosas meses, a veces incluso un año antes de alcanzar su etapa final. El problema es que la mayoría de las personas no reconocen estas señales porque al principio parecen pequeñas. Solo más tarde, al mirar atrás, las familias se dan cuenta de que las pistas estaban ahí todo el tiempo, pero entonces ya es demasiado tarde para prepararse, demasiado tarde para aprovechar esos últimos recuerdos. En este video vamos a hablar de 5 señales clave que suelen aparecer un año antes de que una persona mayor fallezca. Algunas pueden ser cosas que ya has notado pero que atribuías simplemente al envejecimiento. Otras pueden parecer cambios menores, pero en realidad indican el deterioro gradual del cuerpo. Reconocer estas señales a tiempo te da la oportunidad de ofrecer mejores cuidados, atesorar momentos significativos y, lo más importante, garantizar que la etapa final de la vida de tu ser querido esté llena de comodidad, dignidad y paz. Quédate hasta el final, porque estas 5 señales pueden ayudarte a prepararte tanto emocional como prácticamente para lo que está por venir. Cuando entiendes lo que está pasando, no te pillará por sorpresa. Podrás aprovechar al máximo el tiempo que te queda con aquellos a quienes quieres. Ahora vamos a empezar. Número 1. Pérdida de peso significativa. Una de las señales más tempranas y claras de que una persona puede estar acercándose a su último año de vida es la pérdida de peso no intencionada. Al principio puede parecer algo sutil, un cinturón que de repente se ajusta más, ropa que queda más holgada, o un apetito que antes era fuerte y empieza a desaparecer. Muchas familias lo descartan como cosas de la edad, pero lo cierto es que perder peso sin proponérselo rara vez es una buena señal. A menudo indica que el cuerpo ya no absorbe los nutrientes de forma eficiente, que la masa muscular disminuye y que los sistemas esenciales se están ralentizando. El envejecimiento provoca de manera natural cierta pérdida muscular, pero cuando ocurre demasiado rápido, es señal de que algo más profundo está sucediendo. El cuerpo puede estar teniendo dificultades para digerir bien los alimentos, o la persona puede haber perdido la capacidad de procesar proteínas de forma adecuada, lo que conduce a la atrofia muscular. Esta pérdida de fuerza no solo dificulta el movimiento, aumenta el riesgo de caídas, debilita el sistema inmunitario y deja a la persona más vulnerable a infecciones. Otra causa frecuente de pérdida de peso en el último año de vida son los cambios en el apetito. Muchos ancianos simplemente dejan de sentir hambre como antes, su sentido del gusto disminuye, la comida ya no resulta agradable y empiezan a saltarse comidas o a comer porciones muy pequeñas. Esto no es solo una cuestión de preferencias, es un cambio fisiológico. El cuerpo, al percibir que se está apagando, deja de enviar señales de hambre al cerebro con la misma frecuencia. El resultado, menos energía, menos fuerza y un deterioro gradual de la salud general. También hay que tener en cuenta el papel de las enfermedades subyacentes. La pérdida de peso es un síntoma común de enfermedades crónicas como el cáncer, la insuficiencia cardíaca o la enfermedad renal. Todas ellas pueden avanzar mucho antes de que aparezcan síntomas más evidentes. Incluso problemas como la depresión o el deterioro cognitivo pueden reducir la ingesta de alimentos, provocando un círculo vicioso en el que el cuerpo no recibe suficiente energía para mantenerse. Algunas familias intentan resolverlo animando a su ser querido a comer más, ofreciendo comidas favoritas o batidos proteicos. Pero si la pérdida de peso continúa a pesar de esos esfuerzos, es importante comprender que no se trata solo de la dieta, es el cuerpo preparándose para una transición más profunda. En esta etapa, forzar grandes comidas puede no ayudar. En cambio, centrarse en la comodidad, en alimentos fáciles de digerir y en la hidratación puede marcar una gran diferencia en la calidad de vida. Si notas una pérdida de peso significativa en un ser querido, especialmente si come menos, se siente más débil o tiene dificultades para mantenerse activo, es momento de prestar atención. Esto no es solo una cuestión de apariencia física, es el cuerpo enviando un mensaje. Y entender ese mensaje ahora puede ayudarte a prepararte para el camino que viene con claridad, compasión y la capacidad de hacer que cada momento restante sea significativo. Número 2. Fatiga y debilidad extremas. Uno de los cambios más notorios en el año previo al final de la vida es una fatiga profunda y persistente que no desaparece con el descanso. No se trata solo de sentirse un poco cansado después de un día largo,
sino de un agotamiento tan intenso que incluso las tareas más simples resultan abrumadoras. Levantarse de la cama se convierte en un desafío. Cruzar la habitación requiere esfuerzo y actividades que antes eran rutinarias, como cocinar, vestirse o incluso mantener una conversación, empiezan a resultar demasiado agotadoras. Esto no es únicamente consecuencia de la edad, es una señal de que el cuerpo está conservando la poca energía que le queda. A medida que las funciones de los órganos se ralentizan, el cuerpo empieza a priorizar lo esencial. El corazón no bombea con la misma eficacia, la circulación se debilita y los músculos ya no reciben el mismo nivel de oxígeno que antes. Por eso muchas personas mayores, en sus últimos meses, se sienten débiles, inestables e incapaces de mantener el nivel de actividad que solían disfrutar. Otro factor clave es la ralentización del metabolismo. El cuerpo está diseñado para producir y utilizar energía, pero cuando se prepara para su fase final, esa energía se redirige. En lugar de alimentar el movimiento, el cuerpo pasa a centrarse en la preservación. Por eso, una persona en declive puede empezar a dormir más, necesitar siestas más largas durante el día y tener dificultades para mantenerse despierta durante largos periodos. Algunos incluso experimentan caídas repentinas de energía, parecen estar bien en un momento y al siguiente se sienten completamente agotados. Quizá lo más doloroso de este proceso sea el impacto emocional de la fatiga. Muchos ancianos que antes se sentían orgullosos de su independencia empiezan a frustrarse o incluso a sentirse avergonzados de no poder hacer lo que antes hacían. Pueden retirarse de las conversaciones, evitar interacciones sociales o dejar de participar en sus aficiones. No es que no les importen esas cosas, sino que simplemente no tienen la energía. Esto puede llevar a un ciclo de aislamiento, en el que dejan de intentarlo por completo, lo que acelera aún más el deterioro. Para las familias, ver cómo un ser querido pasa de estar activo y participativo a estar agotado y retraído puede ser doloroso. Es fácil suponer que está siendo perezoso o que necesita esforzarse más. Pero la realidad es que forzar la actividad no ayudará. Lo más importante es comprender sus límites, permitirles descansar cuando lo necesiten y hacer que sus días restantes sean lo más cómodos posible. Si notas que un ser querido experimenta una fatiga profunda y constante que no mejora con el descanso, tómatelo como una señal de que su cuerpo está atravesando una transición importante. Este es el momento de valorar las conversaciones, crear momentos de paz y apoyarles sin expectativas. Porque, al final, lo que más importa no es cuánto puedan hacer, sino que se sientan queridos, comprendidos y en paz. Número 3. Mayor confusión cognitiva o retraimiento. A medida que una persona se acerca a la etapa final de su vida, uno de los cambios más llamativos se refleja en cómo piensa, se comunica e interactúa con los demás. Puedes notar que alguien que antes era muy lúcido y participativo empieza a olvidar cosas con más frecuencia, a tener dificultades para seguir una conversación o a mostrarse desorientado incluso en lugares familiares. Puede repetirse, olvidar nombres o perder la noción del tiempo, aunque nunca antes hubiera tenido problemas de memoria. Estos cambios cognitivos sutiles pueden aparecer meses, o incluso un año entero, antes de la muerte. No se trata de simples despistes cotidianos. El cerebro, como cualquier otro órgano, necesita un flujo constante de oxígeno y nutrientes para funcionar correctamente. Pero cuando la circulación se debilita y la cantidad de oxígeno que llega al cerebro disminuye, la función cognitiva empieza a deteriorarse. La persona puede confundirse con facilidad, tener dificultades para tomar decisiones o incluso no reconocer a personas y lugares que siempre había conocido. En algunos casos, pueden presentarse momentos breves de lucidez seguidos de episodios repentinos de confusión, como si la mente entrara y saliera de la realidad. Otra señal común es el retraimiento emocional. Una persona que se acerca al final de su vida a menudo pierde interés en la interacción social. Puedes notar que habla menos, participa menos o pasa largos periodos simplemente en silencio. No es que no le importen sus seres queridos, es que su cerebro ya no procesa las emociones y la interacción del mismo modo. Las conversaciones se vuelven agotadoras, los ambientes ruidosos resultan abrumadores y, con el tiempo, muchos mayores se aíslan en su propio mundo. También pueden aparecer cambios de humor y de comportamiento. Algunas personas se muestran más irritables, ansiosas o frustradas con facilidad. Otras parecen inusualmente tranquilas, distantes o indiferentes ante cosas que antes les importaban. Esto no es simplemente un cambio de personalidad,
suele ser el resultado del ajuste del cerebro al deterioro del cuerpo. A medida que la función cognitiva se ralentiza, expresar emociones se vuelve más difícil, y la persona deja de reaccionar de la misma manera que solía hacerlo. Para los familiares, esta etapa puede resultar especialmente dura. Ver cómo un ser querido pierde contacto con la realidad o se aleja emocionalmente puede sentirse como perderlo antes de tiempo. Pero es importante recordar que no es algo que pueda controlar. En lugar de intentar traerlo de vuelta a la conversación, lo mejor que puedes hacer es acompañarlo en donde está, hablar con suavidad, ofrecer tranquilidad y entender que, aunque no siempre responda, sigue sintiendo tu presencia. Si notas que un ser querido se muestra más olvidadizo, más confundido o menos participativo, no lo ignores. Son señales tempranas de que el cuerpo y la mente se están preparando para la transición final. Este es un momento para ser paciente, valorar los momentos de silencio y crear un entorno seguro, familiar y tranquilo. Porque, incluso cuando las palabras desaparecen, el amor y la calma aún pueden sentirse. Número 4. Infecciones frecuentes y cicatrización lenta. A medida que el cuerpo comienza a apagarse, una de las señales físicas más claras es el debilitamiento del sistema inmunitario. Puedes notar que alguien que antes casi nunca enfermaba ahora parece contagiarse de cada resfriado, gripe o pequeña infección que circula. Lo que antes eran enfermedades menores ahora tardan mucho más en curarse, y heridas simples como un pequeño corte o un moratón cicatrizan de forma visiblemente más lenta. Estos cambios no son casuales, son señales de que el cuerpo ya no puede defenderse ni repararse como antes. Uno de los mayores problemas son las infecciones repetidas. La neumonía, las infecciones urinarias, las infecciones cutáneas e incluso las infecciones bucales se vuelven más comunes cuando el sistema inmunitario se debilita. Muchas familias piensan que se trata de episodios aislados, pero cuando empiezan a repetirse o tardan mucho en desaparecer, suele ser un signo de que el cuerpo está perdiendo la capacidad de luchar. Incluso los antibióticos, que antes funcionaban rápidamente, pueden parecer menos efectivos. La persona puede necesitar medicamentos más fuertes, tratamientos más largos o varias rondas para superar infecciones que antes habrían sido menores. Esto ocurre porque, a medida que la circulación se ralentiza y la función de los órganos disminuye, el cuerpo ya no responde a los tratamientos de la misma manera. Otro problema frecuente son las heridas crónicas. Si notas que pequeños arañazos, llagas o moratones no cicatrizan bien o se reabren, puede significar que la circulación está comprometida. Un flujo sanguíneo deficiente implica que el oxígeno y los nutrientes no llegan adecuadamente a la piel y los tejidos, haciendo que la recuperación sea mucho más lenta. Las úlceras por presión, sobre todo en personas con poca movilidad, se convierten en un riesgo serio y pueden derivar en infecciones graves si no se controlan con cuidado. Lo más preocupante es que, en el último año de vida, las infecciones muchas veces no se presentan como esperamos. En lugar de una fiebre alta, una persona mayor puede parecer más cansada de lo normal, más confundida o menos interesada en comer. De hecho, en los ancianos, una disminución repentina de la lucidez mental suele ser la primera señal de infección, incluso antes de que aparezcan otros síntomas. Por eso, reconocer estos cambios a tiempo puede marcar la diferencia en cuanto confort y apoyo recibe en su etapa final. Para las familias, ver cómo un ser querido atraviesa infecciones repetidas puede ser frustrante y doloroso. Es tentador insistir en tratamientos agresivos, con la esperanza de que una ronda más de antibióticos o una nueva hospitalización lo solucionen. Pero llega un momento en el que el enfoque deja de ser curar y pasa a ser aliviar. Asegurarse de que la persona se mantenga hidratada, mantener su piel limpia e hidratada y reducir el estrés físico puede hacer más por su bienestar que otro tratamiento que solo prolongue el sufrimiento. Número 5. Cambios importantes en la respiración o en la circulación. Una de las señales más claras de que el cuerpo se está preparando para su etapa final es un cambio notable en los patrones de respiración y en la circulación. Puedes notar que tu ser querido respira de forma más lenta o superficial que antes. A veces pueden hacer pausas entre respiraciones, o su respiración puede volverse irregular, acelerándose y luego ralentizándose de manera inesperada. Algunas personas presentan un patrón rítmico llamado respiración de Cheyne-Stokes, en el que la respiración alterna entre fases de respiraciones profundas y rápidas y largas pausas. Estos cambios pueden empezar de manera sutil, pero con el tiempo se vuelven más evidentes y frecuentes. Otro signo común es la circulación debilitada. Puedes notar que sus manos,
pies o incluso la nariz y las orejas empiezan a sentirse frías al tacto. La piel puede volverse pálida, azulada o con manchas, especialmente en los dedos de manos y pies. Esto ocurre porque el cuerpo prioriza el flujo sanguíneo hacia los órganos vitales, reduciendo la circulación en las extremidades. Es una señal clara de que el corazón ya no bombea con la misma fuerza que antes. Algunas personas también experimentan mayor dificultad para respirar incluso con un esfuerzo mínimo. El simple hecho de incorporarse, hablar o cambiar de posición puede hacer que se sientan sin aliento. Puedes notar que respiran por la boca con más frecuencia, o que necesitan detenerse para recuperar el aire en medio de una conversación. Si antes podían cruzar una habitación sin problema y ahora les cuesta hacerlo, puede que su función pulmonar esté disminuyendo. En algunos casos, la acumulación de líquido en los pulmones hace que la respiración sea más difícil. Esto puede provocar tos persistente, ruidos en la respiración o incluso sensación de presión en el pecho. Muchas veces se confunde con una congestión normal, pero en personas mayores que se acercan al final de la vida suele ser señal de que los pulmones se están debilitando. Esto puede hacer que dormir completamente tumbados resulte incómodo, y prefieran descansar incorporados con almohadas o en un sillón reclinable. Para los familiares, presenciar estos cambios puede ser angustiante. Es natural querer ayudar, animarles a respirar más profundamente o preocuparse pensando que ocurre algo urgente. Pero en muchos casos, se trata simplemente de la manera natural en que el cuerpo se está ralentizando. Puede que no siempre exista una forma de revertir estos cambios, pero sí hay maneras de hacerlos más llevaderos. Mantener la habitación fresca, usar un humidificador o ofrecer pequeños sorbos de agua puede aliviar el malestar. En algunos casos, la medicación o la oxigenoterapia pueden aportar alivio, pero el enfoque pasa a ser el confort, no arreglar el problema. Si notas estos signos, cambios en la respiración, extremidades frías o piel con un tono azulado, préstales atención. Son indicadores de que el cuerpo está conservando energía y de que la circulación se está ralentizando. Este es el momento de estar presente, ofrecer tranquilidad y crear un ambiente de paz en el que se sientan seguros y acompañados. En esos últimos meses o semanas, lo más importante que puedes darles no es una intervención médica, sino confort, dignidad y la certeza de que no están solos. Reflexiones finales. Al llegar al final de este video, tómate un momento para reflexionar sobre lo que hemos comentado. Pérdida de peso significativa, fatiga extrema, deterioro cognitivo, infecciones frecuentes y cambios importantes en la respiración y la circulación. Estas 5 señales suelen aparecer en el año previo al fallecimiento de una persona mayor. Puede que no ocurran todas al mismo tiempo, y puede que al principio no sean tan evidentes. Pero cuando empiezas a notarlas, es señal de que el cuerpo se está preparando para su transición final. Para muchas familias, aceptar estos cambios puede ser difícil. Es natural querer luchar contra ellos, animar a un ser querido a comer más, a moverse más o a resistir el cansancio. Pero a veces lo mejor que podemos hacer es escuchar lo que su cuerpo nos está diciendo. En lugar de centrarnos en intentar revertir lo inevitable, podemos enfocarnos en que el tiempo que queda sea lo más pacífico, cómodo y significativo posible. Entender estas señales no se trata de tener miedo a la muerte, sino de estar preparados para ella. Cuando reconoces estos cambios a tiempo, puedes ofrecer mejores cuidados, tomar decisiones importantes con antelación y garantizar que los últimos meses de vida de tu ser querido estén llenos de amor y dignidad. Este es un momento para atesorar recuerdos, compartir historias y hacerles saber que son valiosos y que no están solos. Si estás notando estas señales en alguien cercano, respira hondo y recuerda, no estás solo en este camino. Muchas familias ya han pasado por esta experiencia, y aunque nunca es fácil, saber qué esperar puede ayudarte a encontrar fuerza, paciencia y paz. Gracias por acompañarnos hoy. Nos encantaría saber de ti. Deja un comentario y comparte una cosa que hayas aprendido y cómo piensas aplicarlo en tu vida. Tus palabras son importantes para nosotros, así que no dudes en compartirlas. Leer tus comentarios nos da motivación y ánimo para seguir. Si este video te ha resultado útil, dale a me gusta, suscríbete y compártelo. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando buen contenido para informar e inspirar. Gracias por vernos, y esperamos volver a encontrarnos en el próximo video.